Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. A partir de este momento, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, inicia Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Saludamos a quienes están en sintonía en las 53 frecuencias y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia, en Facebook y en YouTube. Y en Twitter somos @SenadoGovco, siempre con el numeral Voces del Senado. Como siempre, desde Voces del Senado, un agradecimiento a todas aquellas personas que no pueden permanecer en sus casas por los servicios que presta, personal médico de las fuerzas militares, guardas de seguridad, colombianos que trabajan en supermercados y domicilios, encargados de aseo y mantenimiento, a nuestros campesinos, a ellos, muchas gracias. Amables oyentes, no olviden acatar las medidas de las autoridades, recuerden el lavado de manos y la desinfección. Todos unidos podemos vencer este virus. Además, aprovechemos esta cuarentena para compartir momentos en familia, para analizar cada una de nuestras actuaciones y para buscar un mundo mejor para cada uno de nosotros, en armonía con la naturaleza, sin importar las diferencias sociales, políticas y religiosas. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación, Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enríquez Pinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Hoy, en Voces del Senado, senador liberal Jaime Durán afirma que reformar la Ley 100 es fundamental para afrontar la situación que vive el país por la pandemia del COVID-19. Comisión Tercera del Senado arranca formalmente el estudio de decretos emitidos por el Ejecutivo para enfrentar la pandemia del coronavirus. El presidente Iván Duque no escucha a los gobernadores, denunció el senador del partido político Alianza Verde, José Aulo Polo Narváez. Brindar ayudas a los diferentes territorios del país en materia de salud y descentralizar los recursos, temas abordados en la reunión virtual de la Comisión de Ordenamiento Territorial con funcionarios del gobierno. Impuestos para servidores con más altos ingresos y descuentos del 80% en créditos a medianos y pequeños empresarios. Son algunas de las propuestas de la bancada del Partido Centro Democrático que acogió el gobierno. Bienvenidos a Voces del Senado. La preocupación de los senadores por el aumento de contagio que tiene el país se ha enfocado en gran medida al sector salud, donde los médicos, enfermeras y demás personal, en muchos casos, se encuentran trabajando en condiciones no aptas para su seguridad. En la plenaria virtual del Senado, el liberal e integrante de la Comisión Segunda, Jaime Durán Barrera, propuso tomar medidas rápidas. Alexander Ariza, con más detalles. Para el senador Jaime Durán Barrera, proveniente de San Gil, Santander, se debe revisar la Ley 100, que desde hace tiempo viene siendo motivo de debate, y hacer una reforma que mejore las condiciones laborales del personal sanitario. Y quiero también decirle a los colombianos que el mejor reconocimiento que le podamos hacer a los empleados de la salud en Colombia es pensar en la derogatoria de la Ley 100, que es en parte la causante de todas las premuras que vemos hoy en el sistema institucional de salud en Colombia, porque vemos una salud raquítica, sin recursos, sin capacidad. Vemos unos médicos pidiendo prácticamente limosna para sus equipos de bioseguridad. En fin, vemos unos hospitales que no están dotados técnicamente ni adecuadamente para el tamaño de responsabilidad que se presenta hoy en día en Colombia. Y claro, lo mejor que podemos hacer nosotros los congresistas y los partidos políticos es pensar seriamente en una reforma total de la Ley 100 que rige los temas de salud para los colombianos.
creo que la senadora Marixa Martínez y el senador Temístocles Ortega acotaron unos puntos importantes en el sentido en que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque, ha hecho un esfuerzo importante para emitir unos decretos de emergencia que en mi sentir son bastante buenos, pero en la práctica, no sé por qué circunstancias, no están llegando todos esos recursos y todas esas posibilidades a los responsables en las regiones de enfrentar la pandemia. Voces del Senado. El Senado de la República ha iniciado las sesiones virtuales, motivo por el cual la Comisión Tercera convocó a sus integrantes para determinar mediante discusión el orden del próximo debate que estudiará las acciones económicas del Ejecutivo para enfrentar la pandemia desde la crisis económica. La información con el periodista Hernando León Vanegas. Mediante proposición radicada a la mesa directiva de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado, el congresista Luis Iván Marulanda Vélez del partido político Alianza Verde explicó el sentido de una constancia radicada con anterioridad a la Comisión Tercera del Senado, proponiendo acciones para ayudar con opciones para estudiar salidas a la crisis generada por la pandemia del coronavirus. El país no está parado, la economía del país no está parada y la economía del mundo no está parada por voluntad de nadie. Es una situación de contingente, de la cual no es responsable ni los empresarios, ni los trabajadores, ni el gobierno, sino una tragedia que le cayó a la humanidad, y está parada la economía en los Estados Unidos, y está parada en Europa, y está parada en el Asia, en muchos países del planeta. Por lo mismo, pues no hay economía. La propuesta nuestra es, de la misma manera que todos estamos parados, los empresarios, los trabajadores, de que no hay mercado, de que no hay oferta, de que no hay una demanda abierta en un mercado convencional, pues de la misma manera no se le puede recargar a nadie en particular el costo del manejo de esta calamidad. El único músculo que tienen las sociedades, y así lo están entendiendo economistas de todo el mundo, leía ayer precisamente el pronunciamiento de algunos economistas del Fondo Monetario Internacional en el mismo sentido, el único músculo económico, la única capacidad que tienen las sociedades y los países para defenderse de esta calamidad es el poder del Estado, el poder de maniobra, la capacidad de maniobra de recursos financieros, la capacidad de irrigar esos recursos y la capacidad de atender al mismo tiempo a toda la población. Esta propuesta que hemos hecho, entonces, está hecha sobre esa concepción de las cosas, para decir, hay que atender primero las necesidades de salud pública. La necesidad de salud pública para defender la vida, que está amenazada, la vida de toda la población por el coronavirus. Y entonces hay que entregarle de inmediato a todo el sistema de salud los recursos que necesite para la protección de los médicos, para la protección de las enfermeras y de todo el personal que atiende la pandemia, atenderlos para que puedan prestar sus servicios en forma segura y además atender todas las instalaciones que se necesitan para atender a los enfermos, es decir, camas, unidades de cuidados intensivos, ventiladores mecánicos, todo lo que se necesita, todos los elementos que necesitan para atender a la población y salvar el mayor número de vidas posible. Eso es lo primero. Y para eso no puede haber dilaciones, ese dinero tiene que estar ya. Y entonces decimos, debe haber una emisión que se haga a través de un préstamo del Banco de la República al gobierno nacional. Por un lado, de 8 billones de pesos, que es en lo que han calculado los expertos que se necesita para instalar el sistema de salud y acoplarlo a las necesidades de la pandemia. Y segundo, 62 billones de pesos más para un total de 70 billones de pesos, que es un 7% del Producto Interno Bruto más o menos, de emisión del Banco de la República. Esos 62 billones de pesos, ¿para qué? Para darle a las familias colombianas, a todas las familias colombianas, una capacidad mínima de subsistencia para pagar alimentos, techo y arriendo. Unos salarios mínimos, ¿a quiénes? A los trabajadores de empresas que están paradas y que no han perdido todavía el empleo, a los desempleados, a los trabajadores informales,
a los trabajadores por cuenta propia y a las familias en situación de extrema vulnerabilidad. Un salario mínimo con prestaciones sociales para todas esas familias, para que no se mueran de hambre, para que tengan con qué comprar sus alimentos y para que no tengan la angustia de que no tienen con qué pagar los servicios, de que no tienen con qué pagar el techo. Voces del Senado. En la primera plenaria virtual del Senado, el senador nariñense del partido Alianza Verde, José Aulo Polo Narváez, además de la denuncia que hace al presidente de la República, le pidió al gobierno nacional atender las llamadas de los gobernadores y alcaldes y tener una conexión diaria con ellos para saber de primera mano, sobre todo, la situación de salud y seguridad alimentaria real que viven sus regiones por causa del coronavirus. De la misma manera, le pidió al presidente del Senado citar al ministro de Agricultura para analizar las medidas que se están tomando para no entrar en una crisis alimentaria que se podría generar después de pasar la pandemia del COVID-19. Igualmente, saber cuáles son las ayudas para las personas del sector rural, sobre todo de Nariño, que son pobres extremos y sus ingresos no alcanzan para la canasta alimenticia y que según cifras del DANE ya son 188.550 en su región. Yo me voy a permitir tocar 2-3 temas que me parecen importantes. La una es desde aquí denunciar el hecho de que el presidente de la República no atienda el llamado telefónico de los gobernadores, en este caso específico del gobernador del departamento de Nariño. Es urgente que el presidente y sus ministros se conecten y conversen diariamente, si se quiere, con los gobernadores y alcaldes del país para conocer de primera mano lo que está sucediendo en las regiones. Segundo, proponer, señor presidente, que en una de las estaciones se haga una estación al ministro de Agricultura o invitación al ministro de Agricultura, porque hay cosas que tenemos que tocar que son fundamentales en este momento en donde lo prioritario es la salud y la seguridad alimentaria. Es urgente, ahora que tocamos temas de salud, decir, por ejemplo, cómo en Nariño no se ha terminado ni se ha dotado los hospitales de Santa Mónica en Pasto, del Buen Pastor Samaritano de la Cruz, del Hospital San José de Túcles, del Hospital San José de Tumaco, donde no existe ni siquiera una sola cama de UCI. Y obviamente la terminación del hospital de primer nivel en Ipiales. Decía que habría que citar o invitar al ministro de Agricultura porque creo que pasado el problema del coronavirus podemos caer en una circunstancia peligrosa que es la seguridad alimentaria, la falta de alimentos. En estas épocas en que la disyuntiva para el campesino nariñense es morirse de hambre para no hacerlo de coronavirus, resulta esencial mantener el suministro de alimentos y el acceso para todos, porque al final de una crisis sanitaria nos podemos orientar a otra que será la de alimentaria. Las personas que nos dan de comer viven con hambre y con zozobra permanente. Según el DANE, 188.550 personas que viven en la zona rural de Nariño son pobres extremos, es decir, sus ingresos no alcanzan para obtener la canasta mínima alimenticia. Sin tanto tecnicismo, están pasando hambre. Los intermediarios están haciendo su agosto, comprando el bulto de papa al productor a 12.000 pesos el bulto cuando su costo de producción está por el orden de los 42.000 pesos. Es decir, se está perdiendo 30.000 pesos por bulto. Los lecheros venden el litro de leche a 400 pesos cuando el precio fijado es de 1.021 pesos. Se están perdiendo 621 pesos y así en todos los sectores de la producción agropecuaria del departamento de Nariño. Mientras en el interior del país hay desabastecimiento y encarecimiento, acá estamos pudriendo los productos y regando la leche. Bueno, ya llegará la oportunidad con el ministro de Salud de tocar los problemas urgentes que tiene nuestra región en materia de salud y con el ministro de Agricultura el problema de la seguridad alimentaria. Quiero terminar leyéndoles un fragmento de un poema de Mario Benedetti que dice así: no es hora de rendirse, no es hora de ceder. Debemos continuar el viaje, perseguir nuestros sueños, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Tendremos que vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. Voces del Senado.
La emergencia sanitaria que enfrenta el país sin duda ha afectado de manera significativa a los millones de colombianos en los diferentes lugares del país. Los senadores que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial no han sido ajenos a esta problemática y es por eso que realizaron una reunión virtual que contó con la presencia de Asocapitales, la Federación Nacional del Departamento y el viceministro de Hacienda, con el fin de revisar las medidas que se están implementando para mitigar las necesidades de los ciudadanos en las regiones. Ampliación de este informe con el periodista Alexander Ariza. Dentro de los invitados, la directora ejecutiva de Asocapitales, Luz María Zapata, afirmó que desde su entidad y de la mano con el gobierno espera seguir trabajando en estrategias que beneficien a los colombianos durante la crisis y resolver la situación de los migrantes que desean retornar a sus hogares, como es el caso de los venezolanos. Tengo que resaltar y de verdad ese trabajo que ha hecho los alcaldes de las ciudades capitales, porque como ustedes muy bien saben, la mayoría de las personas que en este momento están afectadas con el coronavirus, pues se encuentran justamente en las ciudades capitales, así que hemos venido haciendo unos esfuerzos enormes con recursos propios porque todavía no nos llegan ayudas del gobierno nacional. Hemos recibido con muy buen agrado algunos decretos como el 513, por ejemplo, que nos va a facultar tener acceso a los recursos, particularmente para las ciudades capitales, de los recursos de ciencia y tecnología, más que de los de regalías, porque como ustedes saben, pues las ciudades capitales poco nos beneficiamos con el tema de regalías, pero sí seguramente vamos a poder tener acceso. Con ese 513, por supuesto, pensamos canalizar y priorizar para los temas de salud, para la inversión de salud. También tenemos el tema de fronteras, de los venezolanos. La idea, lo que hemos tratado es que los venezolanos se nos queden en las ciudades capitales, que no se movilicen, porque ustedes saben que esa movilización genera que esos migrantes que quieren llegar a Venezuela, pues digamos sean foco también de que se nos disparen el número de infectados en municipios que hasta el momento no han tenido ningún infectado todavía. No obstante, el senador Werner Zambrano del partido de la U le solicitó al viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, interceder entre el gabinete ministerial para priorizar ayudas a los diferentes sectores del país, como el departamento de Nariño. La situación que siempre hemos dicho, que colapse los sistemas de salud. Es que Nariño, por ejemplo, no tiene más de 110 camas UCI, no tiene más en todo el departamento de Nariño, y con la problemática del Ecuador. Y lo otro, se están gastando los recursos propios de ellos, que deberían ser para otras obras, se los están gastando en salud. Yo no sé, viceministro, si en el futuro cómo van a hacer, si están previendo que eso se les van a devolver, porque lo están invirtiendo es en los hospitales, los están invirtiendo los recursos es en las ayudas alimentarias que la gente no tiene para comer, viceministro. Y entonces anuncian del Ministerio del Interior 1 millón de ayudas alimentarias. Y el caso del departamento yo averiguo, bueno, ¿ya ha llegado? No ha llegado. Y uno le pregunta a la gente, ¿ya llegó lo de ingreso solidario? No, todavía no. Entonces uno le preocupa esa situación. ¿Y a quién le reclaman? A nosotros que somos los directamente. De tal manera que yo le pediría al viceministro es interceder ante estos ministerios, como aquí se dijo, el doctor Camargo anunció una propuesta nuestra de postergar el plan de desarrollo. Eso no le compete a usted, viceministro Londoño, ni el de Hacienda, pero como ustedes se reúnen, sí, ayudar a que se tomen las determinaciones. La centralización nos tiene muertos. La centralización es la que no permite que los equipamientos, no la plata, lo que se necesita para poner a funcionar los hospitales, las IPS, eso es lo que no permite. Asimismo, el senador por el partido Alianza Verde, Jorge Londoño, le hizo la petición al viceministro para descentralizar los recursos y brindar ayudas a departamentos como Boyacá. Yo entiendo que no va a ser fácil que esos recursos lleguen a los departamentos y eso es producto pues, de una tradición centenaria de centralismo. Y desde esa perspectiva, viceministro, el viernes estábamos reunidos con el gobernador de Boyacá, la bancada boyacense,
y él nos expresaba cómo al departamento no ha llegado ni un solo peso, cuestión que ratifica pues la doctora Luz María en tanto a las ciudades capitales. Pues han llegado las ayudas humanitarias y todos esos programas, pero es que se necesitan recursos para combatir la pandemia, para comprar ventiladores, para comprar UCIs, para comprar test que puedan hacer las pruebas rápidas. Y la situación en Boyacá es muy complicada, es bien complicada. Y ahí la segunda solicitud, viceministro, sabemos que no es de sus resortes, pero usted que tiene la posibilidad pues de interactuar con los mandos altos del gobierno nacional, a Boyacá no le asignaron un laboratorio, lo cual nos parece grave teniendo en cuenta que los casos aquí son preocupantes. Y lo último, presidente, al departamento ya están llegando y se están volviendo a reactivar obras públicas y entonces están llegando personas del interior del departamento de otras partes a nuestros municipios y eso va a hacer imposible que el aislamiento social funcione. Pienso que hay que hacer algo, mirar qué se puede hacer, porque o si no, todo este aislamiento y todo este esfuerzo que el presidente en buena hora ha diseñado, pues no va a ser efectivo. Por su parte, el senador del partido Colombia Justa Libres, Eduardo Pacheco Cuello, le pidió al gobierno contemplar la posibilidad de poner impuestos al sector financiero y bancario. ¿Será que al sistema financiero se le deberá poner algún impuesto para que contribuya de manera efectiva a conjurar esta crisis? Vemos hasta ahora que el sistema financiero y bancario solamente sirve como intermediario para poder conceder los créditos y ha servido más como un palo a la rueda, toda vez que está esperando más bien una garantía del 100% de los préstamos que se vayan a otorgar. Creo que en el momento de la crisis del sistema bancario y financiero el país pudo participar en el 2 por 1000 y hasta el momento no hemos visto un buen gesto por parte de ellos y queríamos saber si de pronto por presidencia están pensando en algún tipo de impuesto también para el sector financiero y bancario para que realmente contribuya a conjurar esta crisis. De igual forma, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, se mostró receptivo en las apreciaciones por parte de los senadores y ratificó el compromiso del gobierno en brindar protección en materia de salud y tecnología a los más vulnerables en las regiones. No podemos tomar hoy decisiones de cómo vamos a calificar el estado crediticio de cada una de las entidades sin haber visto el impacto. Nosotros somos conscientes de que todas las entidades estamos teniendo un menor ingreso y que vamos a tener algunas dificultades fiscales. Otra de las decisiones que ya tomó el gobierno nacional y que estamos terminando de implementar tiene que ver con crédito a las entidades territoriales. Nosotros entendemos que las entidades territoriales hoy también están pasando por una situación de menores ingresos y que hay que buscar una forma de darles crédito para que atiendan sus obligaciones primarias. Pero, y lo digo con mucho respeto, hoy pensar en inversión en otros sectores es muy difícil. Primero tenemos que atender la pandemia, atender toda la emergencia sanitaria que estamos teniendo y una vez salgamos de este foco de atención de la emergencia, tenemos que pensar en esa reactivación económica de la que tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo desde las regiones y desde la nación. Y por último, lo que les quisiera decir en relación a lo que decía el senador Londoño de que está pasando en Boyacá, nosotros sí creemos que si uno establece protocolos de trabajo con toda la protección a la salud, debemos ir abriendo sectores que son productivos, que nos generan que tengamos ingresos suficientes y que adicionalmente nos dan la posibilidad de continuar con obras necesarias. El único sector que se abrió nuevo en este momento son obras públicas que son necesarias para las comunidades. Las obras públicas no son para la nación, sino son para las comunidades y lo que estamos diciendo es que tienen que tener unos protocolos de bioseguridad muy grandes. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa.
La senadora Ruby Chagui del partido político Centro Democrático agradeció por su red de Facebook al gobierno en cabeza del presidente Iván Duque el acoger las propuestas presentadas por su bancada para mitigar la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Expresó que además de estas propuestas también se acogió la del no pago durante 3 meses de los aportes a pensión por parte de trabajadores y empleadores, garantía de la financiación de la nómina hasta por 5 salarios mínimos a las MIPYMES, entre otras. Agradecemos al Gobierno Nacional y al presidente Iván Duque haber acogido las propuestas recientes de la bancada de congresistas del Centro Democrático. Propusimos impuestos para los servidores que tengan los más altos ingresos. Quienes devenguen entre 10 y 15 millones de pesos contribuirán con el 10% y por encima de 15 millones de pesos con el 15%. Propusimos suspensión a los aportes de pensión. Los trabajadores y los empleadores no pagarán durante 3 meses estos aportes. Pedimos aumento de la garantía por parte del Gobierno Nacional al 80%. El gobierno anunció que habrá capitalización del Fondo Nacional de Garantías y las medianas y pequeñas empresas tendrán una garantía en sus créditos del 80%. Pedimos financiación de la nómina. El gobierno dará la garantía a las MIPYMES para que expidan bonos de deuda y puedan financiar la nómina hasta por 5 salarios mínimos durante 3 meses. ¿Con qué condición? Que no haya despidos. Pedimos créditos para los independientes. El gobierno anunció una línea especial para los trabajadores independientes que viven del día a día por un plazo de 1 año y con una garantía del 70%. Respaldamos y apoyamos al presidente Duque por su liderazgo, por la toma de las decisiones en esta emergencia. Juntos vamos a superarla. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co o a nuestras redes sociales Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos @SenadoGovCo. Y no nos cansaremos de decirlo, no olvidemos acatar las medidas de las autoridades, recuerden el lavado de manos y la desinfección. Todos unidos podemos vencer este virus. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y el trabajo periodístico de Gloria Moncayo, Alexander Ariza Álvarez, Hernando León Vanegas y la producción de Carlos Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.